Este tallercito, para modo de explicación, esto es importante a la hora de concebir nuestras preguntas. Aunque la hagamos, si es un cuestionario estructurado, entonces las respuestas previamente se colocan, las posibles respuestas. Pero si el cuestionario es para una entrevista donde es más abierta, entonces ya sabemos que lo que vamos a analizar es el contenido de esas respuestas y vamos a ver la yuxtaposición de las respuestas con respecto a un criterio o un eje de comparación o una análisis, un parámetro de comparación. El cuestionario es un instrumento de medición. La encuesta no es el cuestionario, la encuesta es el proceso que va desde la parte fundamental, es decir, desde los objetivos hasta la planeación de todos los procedimientos y la verificación de la recogida de los datos y el análisis posterior. El cuestionario, que es el instrumento, el cuestionario puede ser para una encuesta, que tiene una rigurosidad en su estructura, más cerrado. Un cuestionario puede ser también para una entrevista, va a ser más abierto, aunque usted puede colocar sus preguntas de manera tal que tengan una orientación, una dirección a esos respondientes a la hora de poder querer menos flexibilidad, sino que todos tiendan a responder sobre esos criterios en forma más uniforme, aunque sus apreciaciones usted tenga que analizarlas posteriormente el contenido y lo que se quiso, lo que allí se genera para poder usted tomar una decisión. Entonces, el cuestionario es su finalidad es obtener de manera sistemática y ordenada información sobre las variables que intervienen en la investigación. Esas variables van a ser las mismas para una encuesta estructurada, donde yo quiera generalizar, y esas variables también deben estar contenidas con sus dimensiones en las entrevistas que yo voy a realizar, en el análisis de documentación, en la lista de chequeos. En alguna medida yo tengo que traducir esas variables a esos criterios de levantamiento de información. Entonces, esas variables que intervienen en una investigación, ¿sobre qué? Sobre la población o sobre la muestra determinada, que pueden ser casos, pueden ser, por ejemplo, privadas de libertad, pueden ser funcionarios de instrucción, podrían ser funcionarios del área del aparato jurisdiccional, o podrían ser, por ejemplo, de las instituciones, funcionarios que trabajan en las instituciones de sanción, pero del área de corte administrativo. Entonces nosotros vamos, o los usuarios, entonces nosotros vamos verificando quiénes son nuestros expertos en un área determinada, quiénes van a ser nuestra población para después decir si los vamos a ver todos o si vamos a ver una muestra, dependiendo de la accesibilidad que se tenga hacia ellos. Entonces, en las preguntas pueden ser de tipo abierta, cuando es de carácter exploratorio, y ellas deben ser de alguna forma expresadas para que sean comprendidas de forma clara y precisa. Por ejemplo, en su opinión, ¿cuáles son las razones principales por las que las personas, por las que la gente toma café descafeinado? Entonces la gente le puede poner una raya y poner de todo. Si hubiera sido cerrada, entonces usted puede previamente haber establecido las posibles respuestas. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los jóvenes para encontrar su primer empleo? La falta de experiencia, la inconsistencia en el tiempo o la permanencia en el trabajo, la falta de compromiso, que es una percepción que se tiene de los jóvenes en su primer empleo. Entonces, es un asunto que las personas abiertamente pueden contestar. ¿Cuáles son las razones principales por las cuales las personas renuncian a su cargo? O yo podría decir, en su opinión, ¿cree usted que la justicia de paz debe estar bajo la jurisdicción del órgano judicial o debe estar bajo la competencia del órgano judicial? Entonces usted abiertamente contesta. Entonces, esas respuestas son analizadas en su contenido
dependiendo de la forma en que las hayamos presentado y a lo que queramos responder en ese proceso de investigación. ¿Cuáles son los principales factores que toma en consideración para otorgar un incentivo laboral? Entonces usted expresa abiertamente lo que considera. Son preguntas abiertas. Las preguntas cerradas ya tienen preconcebidas las diferentes alternativas. Estas pueden ser mutuamente excluyentes o pueden ser de opciones múltiples. Cuando decimos mutuamente excluyentes, es decir, que ya usted escoge, solamente puede escoger una pregunta porque al escogerla, ella da cuenta de que no puede ocurrir otro elemento. O tiene o no tiene esa característica. Y las opciones múltiples, es decir, que podría, de acuerdo a la pregunta, tener varias condiciones o varios factores que guardan relación con su condición o sus categorías o características. Por ejemplo, cuenta con plan de retiro. Lo que se puede contar, la forma en que se pregunta es para que usted conteste sí o no. Antigüedad en años de operación de la empresa. Mire, aquí tengo una variable plan de retiro, sí o no, es una variable dicotómica, es cualitativa, es de tipo nominal. Entonces, si al llenar hay gente que no colocó ninguna, usted crea una categoría para que sea mutuamente excluyente, que dice entonces no contestó o no especificado. Porque si son 40, los 40 deben obedecer por lo menos a una de las, en este caso, a una de las categorías. Pero si por alguien no quiso contestar, entonces coloca no contestó. La otra es menos de 5 años, o sea, antigüedad de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 años y más. Ellas es una variable cuantitativa que se tradujo o se convirtió en variable ordinal cualitativa porque nosotros estamos aquí dando los rangos, es decir, ya yo tengo un orden, pero no puedo decir que allí voy a poder sacar un promedio porque las escalas extremas, es decir, menos de 5 y 20 años más, no me va a permitir hacer un promedio, pero sí me puede decir cuál es la frecuencia o dónde tenemos funcionarios, cómo se distribuyen de acuerdo a la antigüedad, cuál es la antigüedad más común o más frecuente, qué porcentaje tienen de 10 años o más, o cuántos tienen más de 20 años, o dónde está la mediana, es decir, el 50% superior e inferior. Entonces aquí nos tenemos una variable que es de corte cuantitativa, pero la pregunta la convirtió a una variable cualitativa de orden u ordinal. Son mutuamente excluyentes por la forma en que se expresa la pregunta. Ellas son de tipo cerrada. La redacción de las preguntas cerradas deben ser de manera tal de que no haya confusión. Por ejemplo, estas que vienen son de corte cerradas. Aunque no tengamos los criterios, sabemos que allí va a haber la posibilidad de generar respuestas categorizadas. Por ejemplo, ¿ha asistido usted a presentaciones de teatro en los últimos 6 meses? Lo que acaba ahí es decir sí y no. ¿Cuáles de las siguientes marcas de bibliógrafo ha comprado usted en los últimos 3 años? Entonces le colocamos todas las marcas que pueden haber en el mercado o las más comunes y ponemos una apreciación de otras, si no se corresponde a ninguna de las anteriores. Y ahí podría ser de respuesta múltiple, porque puede ser que una persona utilice diferentes marcas de bolígrafos. ¿Ha participado usted en manifestaciones políticas durante el año 2011? ¿Sí o no? No cabe otra respuesta. Hay algunas preguntas intermedias, es decir, que combinan cerradas y abiertas. ¿Cuáles son las razones por las que utiliza el transporte público? Yo puedo decir porque contamina menos, porque es más económico o por otros motivos. En este caso, yo le tengo que decir que aquí las preguntas pueden ser de múltiples respuestas, es decir, yo puedo decir que son todas, porque contamina menos, porque es más económico y porque yo puedo decir aquí otros motivos es más rápido, por decirle, o llego más rápido si utilizo mi vehículo. Entonces usted lo que va a hacer, dependiendo si, cuál es el transporte que utiliza. Entonces, usted podría tomar todas o algunas, dependiendo de cómo se formule la pregunta. O usted explica si quiere que solamente conteste una de las preguntas que más se acerque a su realidad.
Preguntas cerradas introductorias son las que se colocan al principio del cuestionario y buscan suavizar al entrevistado. Por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta sobre el aborto, que es un tema de connotación cultural, social, en un país, entonces yo no voy a preguntar directamente sobre el aborto, sino que voy a hacer preguntas que me vayan suavizando al respondiente, o sea, al entrevistado, para cuando yo llegue a la pregunta sustantiva. Preguntas cerradas o de filtro, en este caso de filtro, las de filtro son las que me ayudan a poder dirigir al respondiente en el caso de que alguna pregunta esté condicionada a una respuesta. ¿Trabaja? ¿Sí o no? Entonces, si dice sí, pase a la siguiente y si dice no, sáltese a la pregunta número 8 o 10, porque las que vienen tienen que ver con los que trabajan. Entonces yo estoy haciendo un filtro para que no haya no haya confusión de contestar una que no le corresponde. Y ya yo sé, cuando voy a procesar mi información, que todas las preguntas que tienen relación a los que dijeron no, todos los demás que está en blanco, no aplica, que no es lo mismo que no especificado. No aplica es que esa pregunta no se responde porque efectivamente no está condicionada a una pregunta o preguntas anteriores. En cambio, si yo tengo una pregunta que sí debería ser contestada, pero no se llenó o no la llenó el entrevistado, entonces esa en blanco es que no contestó y ella en alguna medida corresponde o tiene que ser incluida en el proceso analítico a la hora de sacar las proporciones. Las cerradas de control son preguntas que me ayudan a clarificar, que se pueden hacer en correlativos seguidas o se pueden hacer posteriormente. Hay personas que usted le puede preguntar, ¿qué opinas sobre los servicios de la clínica ocupacional? Por ejemplo, de la Universidad Latina. Y entonces le doy una serie de apreciaciones y yo aprecié que es deficiente el servicio. Entonces, mucho más adelante o posteriormente, yo pregunto con qué frecuencia visita o ha visitado la clínica. Si la persona me dice que nunca, entonces quiere decir que esa respuesta que dio originalmente o anteriormente está condicionada a un grado de subjetividad o efecto de halo de lo que está percibiendo otros usuarios. Entonces, no es una percepción propia, sino que es una percepción debido a la influencia de terceros. O que yo de repente pueda tratar de, en alguna forma, evadir o distorsionar los resultados con alguna intencionalidad. Entonces, se llaman preguntas cerradas de control. También están las de batería. Las de batería son aquellas preguntas, no son como preguntas, sino que ellas se agrupan por condición. Imagínense que yo estuviera viendo asuntos estoy creando un instrumento sobre accidentes de tránsito y voy a verificar, por ejemplo, en los últimos 6 meses, cómo se han suscitado, yo voy a buscar información y levantarla y voy a ir entonces categorizando, por ejemplo, datos del accidente, datos del vehículo, datos por ejemplo, del alcance de las responsabilidades. Entonces yo voy agrupándolas, ¿ves? Por ejemplo, un hecho penal, yo voy a ver el hecho, las características del hecho, yo voy a ver, por ejemplo, las características de la víctima, las características del victimario, si tengo información. Yo voy a ver, por ejemplo, características, por ejemplo, de la investigación. Yo voy a ver sobre la parte de los controles o lo voy a ver sobre la parte jurisdiccional y sobre la terminación. Entonces yo puedo hacer las preguntas o los criterios analíticos de acuerdo a grupos o conjunto de preguntas o características que guardan relación a un tópico determinado. Esto se le llaman preguntas cerradas de batería. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo tengo aquí unas preguntas. Pregunta 5. ¿La radio es su medio de comunicación preferido? La persona puede contestar sí o no. Si dice sí, salta a la 7.
Y si dice no, salta a las 6. Aquí yo tengo una pregunta de filtro, pero también tengo una pregunta de control. Porque miren, si falto a las 7, pregunta 7, que es filtro, ¿qué emisora escucha con más frecuencia? Si digo no, yo quiero controlar. Yo quiero saber si realmente la persona prefiere o no, pero y le pregunta, ¿escucha la radio más de 15 minutos al día? Entonces la pregunta, si la persona me dice 7, continúa porque en alguna forma utiliza el medio. Y si dice no, entonces finaliza la encuesta porque no cabe entonces la pregunta número 7. Entonces estamos viendo preguntas de batería que tienen que ver con un medio de comunicación, preguntas de control, de filtro y preguntas de control. Preguntas cerradas y preguntas intermedias. Es decir, que además de las opciones, le doy cualquier otra distinta a las que se haya colocado en las opciones a elegir. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, en recursos humanos, prefiero utilizar los servicios de reclutamiento de personal externo, sí o no. Si dice no, finaliza la encuesta. Si dice sí, se ha utilizado, pasa a la 8, ¿cuáles? Y entonces igual se coloca entonces las condiciones que están aquí. Tengo preguntas de filtro, preguntas de baterías, responden a un proceso de selección, todas tienen relación, son del mismo factor que estoy analizando. Preguntas de filtro, preguntas de control y preguntas cerradas y preguntas intermedias. Tenemos las características. Después tenemos unas escalas que son comunes en estos procesos de investigación, que son las escalas tipo Likert. Ellas tienen algunas características, son preguntas o ítems que son juicios o afirmaciones. Luego ellas se clasifican según una actitud, es decir, si estoy totalmente de acuerdo o si estoy totalmente desacuerdo y la parte intermedia. Una escala de Likert es de 5 en adelante. Hay escala de Likert ampliadas, es decir, 7 o 10 o 15, dependiendo también del grado de complejidad de la investigación y también de nuestro público. Entonces, no deben, a la hora de construir el ítem o la pregunta, no debe tener más de 20 palabras, debe estar elaborada en forma neutral o en forma afirmativa, no en forma negativa, porque a la hora de colocar el totalmente de acuerdo y el totalmente desacuerdo se genera un caos y se asigna un valor numérico, lo que facilita el cálculo de una puntuación o un promedio ponderado. Vamos a ver unos ejemplos. Imagínense que le digan, le informa en la Universidad Latina, la Universidad de Panamá, le informan oportunamente sobre los cambios en los salones. Uno puede decir sí o no, o yo puedo decir hacia esa aseveración, si estoy muy de acuerdo, 5, o si estoy muy en desacuerdo, 1. Allí está la pregunta hecha en forma neutra o afirmativa, así que el 5 es lo más y 1 es lo menos. En cambio, si yo lo pregunto así, el personal administrativo de la universidad de posgrado es descortés al atender a los estudiantes. Entonces, si yo pongo muy de acuerdo, es 1, y si pongo muy en desacuerdo, es 5. Entonces, la forma en que coloco la pregunta puede generar confusión a la hora de colocar la apreciación si no la tengo escrita, sea 1 y 5. Puede ser que como la tengo descrita no haya confusión, pero pasa que quien va a tabular la información y va a sacar un promedio, el promedio de 5 va a ser lo más favorable y lo que se acerca a 1 va a ser lo menos favorable y tendría que tener el condicionamiento de estar haciendo la traducción de acuerdo a todos los factores. Es decir, estoy haciendo preguntas sustantivas sobre factores y luego entonces la escala debe ser del mismo tamaño siempre, o sea, si uso de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 7, siempre debe ser la misma para poder sacar bien mis categorías o mis promedios, pero la intencionalidad es decir, cuando voy a analizar el 5 es lo mejor y el 1 es lo peor. En este caso va a depender de cómo formule las preguntas, o sea, todas tienen que ser neutras o afirmativas. Lo mismo cuando hago escalas sí y no. O sea, si digo sí, es con respecto a lo neutro o a lo afirmativo. Y si digo no, entonces realmente el no va con respecto a lo desfavorable. ¿Por qué?
porque si no, entonces el que procesa la información tiene que darse cuenta cuántas preguntas son favorables, aunque sean sí o no, y después contar preguntas favorables a preguntas desfavorables, y eso le va a generar una confusión si no tiene el cuidado la persona de hacer ese proceso analítico. También es importante saber que nosotros en estas escalas, nosotros podríamos, por ejemplo, traducirlas de 1 a 5, de 0 a 4, porque de 0 a 4 es el 0, 1, 2, 3, 4, hay 5 elementos. De menos 2 a 2 también hay 5 elementos, porque está el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2 son 5 elementos. De 1 a 7 ya tenemos 7 y escalas de 1 a 10. Todo dependerá de cuál es la capacidad que tenga esos encuestados o respondientes a la hora de responder. Mientras más sencillo, mejor. De 1 a 5, de 1 a 7, y usted le pone la ponderación y le dice 1 es lo más favorable, 7 es lo más favorable, 1 es lo menos favorable, 10 es lo más favorable, 1 es lo menos favorable. Y la gente entonces cuando usa esas escalas tiene que estar pensando, bueno, ¿cuál es el punto medio? ¿Cómo voy a calificar? No es tan fácil como de 1 a 5 que ya nosotros hemos tenido pues más claridad, que podría estar desde muy de acuerdo hasta muy desacuerdo. Lo importante es que el número de categorías debe ser el mismo para todos los ítems sustantivos de factores. Para los de contexto sí pueden variar. Por ejemplo, la edad, el sexo, el departamento, sus características sociodemográficas, económicas, ellas pueden ser variantes, pero las sustantivas, las de los factores en análisis, deben estar en el mismo, preferiblemente en el mismo número de escala, y las preguntas deben estar en alguna, si no están en forma de batería, usted como investigador debe saber qué pregunta, aunque no tenga un orden específico a la batería o al factor, qué pregunta responde a qué factor a la hora de hacer el proceso analítico. Cuando usted, por ejemplo, aquí me falta. Esto con respecto a estas preguntas Likert. También hay esquemas de diferencial semántico donde lo que hace el investigador es después, dependiendo de dónde coloca las X o los puntos, hace como un gráfico. Entonces aquí yo puedo decir, por ejemplo, el sistema de audio, video y audio en tal sitio, o la película tal fue tal cosa, o el caso tal. Entonces usted va generando desde muy, bastante algo, o bastante y muy, pero muy aburrido, a muy interesante. Es como si fuera lo positivo y lo negativo, lo actual o pasado o muy antiguo y muy reciente. Entonces, nosotros tenemos que jugar con esto. Esto va a depender del público. Yo recomiendo que eso va a depender del público que usted está analizando, el nivel del público y también del tiempo que tenga, porque a veces tenemos gente con un perfil muy alto, pero que no lee y no detiene a ver procedimientos. En la ordenación del cuestionario siempre me preguntan cuántas preguntas, pues las que usted necesite para, para su objeto de investigación. Puede ser que en una investigación usted tenga que hacer 2 encuestas a 2 públicos distintos o 2 poblaciones distintas. Entonces, usted las tiene que adecuar de acuerdo a lo que quiera obtener de cada una de ellas. Lo que sí es importante es que va a depender también de esa posibilidad de tiempo y espacio y complejidad de lo que usted va a analizar. En primer lugar van las preguntas fáciles, o sea, las de suavizamiento. Después van las preguntas, las sustantivas más delicadas, las preguntas abiertas. Usted las puede colocar en el caso de que necesite después cercanas a las de sociodemográficas, en un cuestionario que usted va a elaborar para una encuesta donde usted va a caracterizar y perfilar y generalizar. Las preguntas abiertas pueden tomarse en cuenta, pero no deben ser muchas. También va a depender de la cantidad de encuestados que usted va a tener. Porque imagínese usted tenga 5 o 6 preguntas abiertas
y usted tenga 25 o 50 respondientes. Usted tendría que leer todas esas respuestas para poder entonces analizar el contenido de ellas y traducirlas a alguna acepción, a alguna dirección o algún criterio. La sugerencia de su conducción, el número de preguntas, bueno, en función del tiempo, del público, de la complejidad, deben tener un orden lógico a la hora de concebirse. Si el cuestionario resulta muy largo, no debe dudarse hacer la parte de las baterías o los fraccionamientos. Las preguntas se deben agrupar en lo posible formando baterías, como les decía, las que tienen semejantes, o si no lo hace así, tener una claridad si la pregunta 1, la pregunta 8 y la pregunta 20 guardan relación con un factor. La pregunta 2, la 9 y la 18 guardan relación con otro factor a la hora de agruparlas para sacar las ponderaciones. Si fueran de tipo cuantitativa y si fueran cualitativas, igual a la hora de colocarlas sobre categorías. La prueba piloto o pretest es una prueba que se hace para validar el cuestionario. Eso lo vamos a ver un poquito aquí ahorita más adelante. Pero uno puede validar el cuestionario haciendo una prueba piloto para ver cuánto los respondientes podrían entenderla. Eso se le llama una prueba de escritorio, una prueba cognitiva, también se le llama, donde usted lo que va a buscar es el nivel de comprensión de esas preguntas. Si no hay dudas o ambigüedades a la hora de interpretar. Y también se utiliza en el caso de que usted tenga un número de preguntas abiertas que no sabe cómo categorizar o crear los ítems. Entonces, de acuerdo a las respuestas que generen esos respondientes, pilotos, usted podría en su momento generar las categorías de acuerdo a lo que la muestra piloto arrojó. Entonces hay una pregunta que usted hizo, donde usted pregunta, por ejemplo, eh, eh, ¿qué le motiva en sus ratos libres? ¿Cuál es la actividad que mayor motivación le genera? ¿Qué actividades? Entonces usted no sabe qué colocar. Entonces usted lo que hace es que hace la pregunta a una muestra piloto y la muestra piloto va a responder. Usted con esas respuestas las analiza y crea las categorías. Y así tiene mayor claridad a la hora de y puede especificar y estandarizar las respuestas. ¿Ve? Esto me genera a mí la mayor posibilidad de mejorar el instrumento. Aunque hay otras técnicas también que se pueden utilizar. La encuesta piloto pues nos permite mayor claridad y precisión, disminuir la ambigüedad, algunas palabras que a veces utilizamos que son de difícil comprensión o de interpretación, la exhaustividad de las respuestas para una pregunta cerrada, que es lo que le acabo de decir, la complejidad de la pregunta, palabras demasiado técnicas, referencias abstractas que hacen a la persona pensar demasiado con respecto a lo que quiere significar, el ordenamiento correcto de las preguntas, la orientación contenida en las preguntas, y nos puede ayudar a subsanar los errores y tener una redacción mucho más clara y precisa. También me permite generar parámetros, de repente, si no tengo los parámetros para calcular las muestras que requieren un muestreo probabilístico. La codificación y análisis es el procedimiento donde yo voy a llevar esas respuestas a algún tipo de frecuencia, proporción, razón. Es decir, me va a permitir a mí hacer el proceso analítico y poder cuantificar y generalizar los resultados cuando el cuestionario es para una encuesta. Cuando el cuestionario es para una entrevista, también debe ser, como la encuesta piloto, debe haber un grupo de personas que la valide y también debe haber un proceso de análisis, y cómo yo interpretar las respuestas abiertas, cómo voy a analizarlas, cuáles son los criterios que voy a utilizar, los que previamente yo definí en mis variables, mis dimensiones y mis ítems, o si la forma en que yo operacionalicé las variables y la forma en que yo traduje mis problemas y mis preguntas de investigación. Es la forma en que yo voy a hacer el proceso analítico. ¿Qué voy a observar? Entonces, tanto para un cuestionario utilizado en una encuesta o en una entrevista, yo tengo que ver la validez y la confiabilidad.
La validez es el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados similares. Y la confiabilidad es el grado en que la aplicación repetida al mismo objeto también produce significados reales. ¿Qué quiere decir la validez para que se comprenda mejor? Entonces, bueno, aquí está esto que presta confusión, pero la validez, para que tomen anotación, es el grado con que las preguntas, no las respuestas, las preguntas obedecen a los objetivos de investigación. La validez es en qué medida esas preguntas se corresponden con el objeto de investigación. Y la confiabilidad es el grado con que las personas entienden o comprenden el resultado o la pregunta. Validez tiene que ver con toda esa revisión metodológica, todo ese marco teórico que me permitió generar las variables y los factores en forma atinada y que dan cuenta de que esas variables o esas características van a darme los elementos para yo poder tener evidencia empírica sobre el fenómeno de estudio. Y la confiabilidad es ya yo creo un instrumento, es cuánto ese instrumento, válido o no, que en este caso yo quiero que sea válido, está siendo entendido por quien tiene que responderlo o por quien tiene que hacer la observación de campo. Por ejemplo, yo puedo tener un reloj de una precisión en su manufactura muy buena. Se me dice que él genera la traducción de la hora con una exactitud del microsegundo, por decirles algo, y yo entonces tengo ese reloj que fue confeccionado muy claramente con esas condiciones, de una alta calidad. Pero resulta que si yo adelanto 15 minutos la hora, el reloj va a estar dando cuenta del movimiento del tiempo. ¿Ves? Entonces, yo me pregunto, ¿ese instrumento es válido o es confiable? Entonces, yo tengo un instrumento que se hizo mostrando el tiempo en su medición, pero realmente no es confiable porque nosotros, o sea, cuando nosotros todos vemos la hora, vamos a ver que es esa hora, o sea, con gran precisión vamos a decir es esa hora, pero realmente lo que está vendiendo no es la realidad. Entonces, aunque él tenga una exactitud en el microsegundo, él es confiable porque todo el mundo lo entiende igual, pero no está dando la hora real, es decir, no tiene validez. Por muy bien diseñado que esté, el solo hecho de adelantar o retrasar la hora no me está dando la hora real. Pero todo el mundo al leerlo lo lee con una precisión y exactitud inmediata porque está viéndolo en la hora, todos están diciendo la misma hora. Entonces, es confiable porque todo el mundo lo entiende al leerlo, pero no es válido porque no me está dando la hora real. Entonces, una medición debe ser tan válida como confiable. ¿Por qué? Porque eso me permite decir, con la validez es cuánto se acerca a la realidad objeto de estudio y la confiabilidad, cuánto entienden los que tienen que llenar o hacer ese proceso de medición, que es la confiabilidad. Entonces, en metodología de la investigación se utilizan medidas cualitativas y cuantitativas para analizar esta validez y esta precisión. La validez del contenido se puede hacer con juicios de expertos o muy sencillamente tomar el formulario o el cuestionario y decirle a un grupo de expertos que le ponga un valor de 1 a 4 o de 1 a 5, diciendo que 5 es que es muy pertinente la pregunta con respecto al objeto de investigación y 1 es que no lo es, que necesita una nueva pregunta o si dice que necesita una reformulación de la pregunta. Entonces, se puede hacer así y se le pueden aplicar ciertas condiciones o decirle que diga que sí o no o qué recomendación da con respecto a cada pregunta. Eso se hace con expertos. La validez de criterios se compara con un criterio externo o que ya existe. Es decir, que se puede fijar en el mismo momento el criterio y yo voy a ver en cuánto el
se reproducen los resultados con una condición conocida. Esta validez de criterio es un poco más compleja de analizar porque yo puedo tener un test, por ejemplo, de satisfacción laboral que diseñé yo a través de todo ese proceso de abordaje y lo hice propio para mi condición, y tengo un test que no lo puedo utilizar, pero me lo van a prestar porque tiene, por ejemplo, un grado de derecho de autor y tengo que comprarlo. Entonces, yo lo que voy a hacer, me lo van a prestar y yo voy a ver los resultados con el mío con respecto al que es válido y que es utilizado en el mercado. Y en ese caso, yo voy a ver si con los dos instrumentos, en su momento, tengo los mismos resultados, no matemáticos, sino las apreciaciones. Si son favorables con un instrumento, tienen que salir favorables con el otro instrumento. Es decir, debe haber una consistencia entre un referente y el que estoy utilizando. También esto puede ocurrir que yo tenga un constructor, es decir, sobre todo en variables complejas. Yo quiero ver la validez de constructor, es decir, ya no tanto con un grupo de expertos, sino matemáticamente, y esto va a requerir que se haga la prueba piloto. Es decir, yo voy a medir en qué grado las respuestas de los encuestados en la encuesta piloto tienden a, tienden a correlacionarse, es decir, y se usan técnicas. ¿Cuáles tienden a tener más relación interna? La pregunta 1, 6 y 8 tienden a relacionarla y resulta que ellas tres tienen que ver con el factor institucional, por decirle. Y la 9, la 15 y la 19 tienden a relacionarlas y ellas tienen que ver con el factor humano. Entonces, yo con eso confirmo que en la construcción de mi cuestionario estoy validando el concepto o el constructor de esos factores, de esas dimensiones que investigué. Pero para llegar a esto sobre todo es en investigaciones más complejas, donde se exige el grado de validez y confiabilidad de los instrumentos. Y dependiendo de si es un cuestionario abierto o cerrado, las técnicas van, perdón, cuestionario para encuesta o para entrevistas, las técnicas van a ir desde lo muy cualitativo hasta lo más cuantitativo. Vamos a ver algunos ejemplos de cuestionario. Estos yo se los voy a colocar a ustedes también para que lo tengan a disposición. Están algunos ejemplos de cuestionario aquí para encuestas. Por ejemplo, yo tengo aquí un cuestionario. Es importante colocar la numeración porque cuando usted procesa la información, usted debe colocar si el cuestionario 1, 2, 3, porque si usted tiene algún dato aberrante, un dato extremo o inconsistente, usted puede revisar si fue error de captura o si el dato realmente es un dato extraño en la respuesta y tiene que analizarlo. Entonces, observemos aquí, este cuestionario no dice de dónde de repente podemos colocar lo que es para fines académicos y podemos decir si es la Universidad Latina, etcétera, eso depende. Siempre se pide un permiso, a veces si es para un externo y un público, la universidad le da una nota, generalmente yo se la promuevo, para que usted pueda tener acceso a información en un lugar determinado. Si es abierto y las personas, los públicos son amigables y usted tiene en ese momento la facilidad de acceder a ellos, entonces usted no pide el permiso, pero sí mantiene la identificación de dónde, para qué está haciendo esa investigación. Se coloca un objetivo, se desea conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes que han culminado la maestría en comportamiento organizacional en el programa académico, la calidad docente y los aspectos administrativos, por lo cual le solicitamos su respuesta objetiva a las siguientes preguntas. También puede colocar, señale la respuesta que corresponda. Entonces aquí tenemos las generales, miren que están en forma de batería, edad, profesión, años. Esto lo hice con un grupo de medición organizacional y le presentamos los resultados a la maestría. Razones que influyeron para elegir el programa. Entonces ahí se ponen previamente, esto se hizo en grupo focal con ellos y se lo aplicamos a todos los que habían
pasado por la maestría. Ese grupo se lo localizamos a todos los que habían sido estudiantes de esta maestría para que lo contestaran, pero lo hicimos con los estudiantes que estaban en la materia de medición organizacional para colocar los ítems y los posibles resultados. Esto se hizo en un borrador tipo grupo focal y después se dio orden. A mí me tocó darle el orden, ellos fueron desarrollando las posibilidades de respuesta. Aquí hay preguntas semiestructuradas, o sea, abiertas y cerradas, intermedias. Hay cerradas o mixtas, abiertas y cerradas. Y hay también preguntas sobre opiniones generales. Estas están divididas en los factores. Y luego están pues la final, mire, desea hacer algún comentario. Esto lo dejamos genérico. Aquí tenemos intermedias cerradas con un programa abierto, con una pregunta abierta. Y diga sí y no, pero también condicionadas al por qué. Estas son preguntas de una para generalizar. Lo único que esas preguntas abiertas van a tener un mayor grado de concentración. Aquí tenemos una encuesta de clima organizacional y expectativas laborables del estamento administrativo de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Esto fue de un grupo de gestión pública, a los que les di ambos cursos, el de metodología y el del proyecto final. Y entonces elaboramos en conjunto las preguntas de un documento que tomamos de internet y adecuamos las preguntas y verificamos la correspondencia que habían con las preguntas de este cuestionario y los factores y dimensiones que se querían analizar. Eso nos hizo bastante rápido el proceso. Que recuerden, a veces podemos usar cosas que ya están diseñadas y las podemos adecuar. E incluir, por ejemplo, esta última 11 no estaba en el instrumento y dentro de las dimensiones ellos querían saber sobre la inducción y la capacitación continua y generamos esa pregunta y que no existía. Y algunos ítems se adecuaron, se eliminaron y otros se agregaron de acuerdo a la naturaleza de la organización. Pero ya teníamos un machote establecido. Este es de 1 a 5, es cada Likert. Y de aquí entonces se puede llegar a tener un valor global para el clima organizacional o clima y los motivantes. Y se puede tener ponderaciones por factor. Generalmente esto se le ayuda, pues, si el estudiante no tiene mucha habilidad numérica, entonces nosotros le ayudamos a facilitarle esos resultados, porque esto es bastante rápido. Igual aquí tenemos un cuestionario para medir las prácticas de seguridad y salud ocupacional en un hospital. Esto entonces, en el hospital San Miguel Arcángel, son dos enfermeras, una enfermera y un enfermero que quieren generar el departamento. Aunque hay un programa de salud ocupacional que está midiendo algunos asuntos externos, ellos querían ver cómo ese programa de salud ocupacional podía hacerse tangible en forma más sistemática y continua en esa localidad. O sea, hacen las preguntas también en una escala de Likert, hacen 15 preguntas. Aquí yo les hice una nota para que tuvieran los permisos, el doctor de Gracia, que es el director, les diera el permiso, se los otorgara y que era para efectos académicos y que esos resultados ellos se los iban a proporcionar porque ellos generaron un programa más sucinto para el hospital en sí y un departamento de unidad que le diera seguimiento al mismo programa. Estas son tipo encuesta y están estructuradas o semiestructuradas. Recuerden que yo les voy a dar estos ejemplos, se los voy a pasar por correo y en el Latin Learning Sign y en el Moodle. Miren, aquí tenemos un diagnóstico. Es un diagnóstico que hizo una estudiante para ver, su propuesta fue un diplomado sobre fideicomiso público. Entonces,
hace como si fuera una prueba, un examen. Aquí como si fuera un pareo, que diga, por ejemplo, le pone aquí relacione con una línea los conceptos y su definición, ventajas y desventajas del fideicomiso, características, para qué sirve un fideicomiso en lo público, quién regula el fideicomiso, cómo se formaliza, y esto, aunado a otro cuestionario que no lo traje aquí, que tiene que ver también con lo mismo, pero ya para operarios, o sea, personas que deben saber de fideicomiso. Esto en términos generales, funcionarios que no necesariamente trabajen directamente, pero quieren ver, pero que deberían, en alguna forma, podrían tener la capacidad de administrar o dar asesoría con respecto al problema de investigación. Entonces, aquí tenemos una prueba diagnóstica. Otro ejemplo aquí, veamos. Este cuestionario fue a través de unos grupos focales de funcionarios que tienen que ver con instituciones productoras de información de datos relacionados con crimen y droga. Entonces, desde la policía de investigación, Ministerio Público, la DIJ, las delegadas, la fiscalía, el órgano jurisdiccional, medicina legal, CONAPRED. Entonces, aquí nosotros es un cuestionario de recolección de datos, el nombre del informante, el cargo, datos de la institución, pero con relación a cómo se registran los datos de estadística, la unidad que hace la consolidación, que no necesariamente un departamento de estadística, todos hacen recolección de información. Si existe una unidad centralizada, lo tienen que hacer en forma descentralizada. ¿Cuál es la función y actividad central de su institución? En el proceso de recopilación de datos relacionados con dónde se realiza, cómo se realiza. Entonces, el registro de datos, por qué medio, ¿eh? La verificación de la calidad de datos, cómo lo hacen, la duplicidad, la omisión, el sesgo, y así sucesivamente una serie de preguntas que tienen que ver con la producción del dato, publicación. Aquí tenemos que ver con quién interactúan los flujos de información. Aquí vamos a hablar de infraestructura y normativas. Ellos señalan las que tienen alcance. Objetivos de la información, usuarios inmediatos, intermedios y internos y externos de los datos. Bueno, esto es un cuestionario de tipo abierto, esto para recoger información y poder ver el flujo. Si se ven, esto no es se va a un público dirigido, pero es un cuestionario donde si ven, hay más preguntas abiertas porque son para hacer un análisis exploratorio de lo que está ocurriendo. Y quizás lo que se va a buscar es capacitación o generar un proyecto de mejora a la concepción de la producción de los datos. Entonces, los fines son distintos, no para generalizar, sino para conocer las condiciones específicas que tienen los productores de información en materia de crimen y droga. Vamos a ver este otro, de qué se trata este otro. Esta es una ficha de caso. Esto no es un cuestionario, esta es una ficha para análisis documental. Esto para una investigación en materia de drogas generada por el investigador, donde va a haber casos, esto en la misma cárcel y quizás pueda hacer la correlación con el expediente. Aquí el nombre de la persona miren que nada más el nombre puede ser también hipotético. Mujer, no sale apellido para efectos de su identificación, edad, su escolaridad, su nacionalidad, el número de hijos. Esto también se hizo para varones. En qué cárcel, aquí es el lugar del delito. Ocurrió en la cárcel, puede ser que estaba introduciendo droga, la ocupación, ama de casa,
defensa, la defensora es mujer, el fiscal es mujer, la juez es mujer. Eso con un poco a ver sobre el enfoque de género, si hay diferencias entre el jugador o el investigador, el tipo de delito, posesión ilícita de drogas en modalidad agravada, la cantidad y el peso, el tiempo que lleva en la preventiva, la fecha de detención, la fecha de audiencia, la fecha de la sentencia. Aquí diligencias, revisión rutinaria por visita al centro carcelario. Aquí hay unos antecedentes. Aquí está lo que señaló el Ministerio Público, que es de acuerdo con él. La defensa, lo que dijo la persona imputada, lo que dijo el juez y al final la sanción que se dio. Si vemos, esta es una ficha de análisis documental o de caracterización documental. Aquí tenemos unas entrevistas que se hicieron por correo a funcionarios de cierto nivel en el proceso de tramitación de casos. En este caso eran unas estudiantes de la Universidad Especializada del Contador Público que estaban estudiando auditoría forense. Ellos explican aquí para qué están haciéndolo, o sea, es una introducción. Estamos realizando un proyecto de investigación relacionado a la gestión y recuperación y repatriación de activos sustraídos de las arcas estatales u otras fuentes de activos. Esta tesis ustedes la pueden acceder en la biblioteca de la UNEXPA. Yo les ayudé en la parte metodológica. Le informamos que su opinión es de tipo anónima, o sea, no requiere ni firma, ni cargo que ocupa, ni el nombre de la institución. Agradece y después dice que va dirigido a profesionales que desempeñan o se desempeñaron, se han desempeñado en el proceso de gestión de recuperación, repatriación de activos sustraídos en la República de Panamá, auditores forenses, funcionarios activos y exfuncionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Fiscalía General de Cuentas, del Tribunal de Cuentas, también de la Unidad de Análisis Financiero UAF, de la MEF, del MEF, de la Contraloría, de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Entonces, es un cuestionario para una entrevista abierta, pero está orientado. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿conoce usted cuáles son las herramientas existentes para recuperación de activos sustraídos en Panamá producto de un delito de corrupción? Entonces, aquí la persona abiertamente contesta. También se puede mandar por internet, de una proforma internet, que se elaboran en fichas ya preestablecidas. También en Gmail hay para hacer cuestionarios. Usted dependiendo de quien vaya a contestar también, usted de repente, si tiene la confianza, le dice, por favor, lléname este instrumento y la persona lo puede llenar en forma directa, igual no tiene que firmar. ¿Sabe usted qué dependencias estatales existen en Panamá? Bueno, va por de lo general. Después ya viene a hacerlo más específico. La evidencia, la importancia de la evidencia. ¿Qué evidencia es necesaria para que las autoridades inicien una investigación? Los convenios de asistencia legal mutua, los de la cooperación y auxilios internacionales. Está también el acceso a la información. Existe en la actualidad una operatividad interinstitucional coherente a nivel gubernamental a fin de rastrear. Aquí hablan de diferentes asuntos. Y luego entonces, esto también ustedes van a tener disponibilidad de ellos para efecto académico. Y la pregunta básica, que es donde van a generarse las propuestas de mejora. La recomendación mía se la añadimos porque era más fácil que ya los conocedores nos dijeran qué cosas se pueden hacer para mejorar la colaboración, cooperación y coordinación nacional, la internacional, cómo se puede divulgar y comunicar las normas que existen, qué se puede hacer en función de capacitación continua, qué se puede hacer en capacitación instalada, dotación de recursos, en protocolos y guías de actuación,
en fortalecimiento normativo, en participación ciudadana, el derecho a la información, la denuncia, las instituciones qué se puede hacer para fortalecer las instituciones de prevención y control, las instituciones de investigación, de juzgamiento y sanción, los organismos reguladores nacionales e internacionales, la existencia o no, el desarrollo de un plan de acción nacional y otros que a nosotros no se nos haya ocurrido. De aquí, más lo anterior, sustantivamente se puede tener qué pasa. Miren, esta es una ficha documental y el otro es un cuestionario de tipo entrevista, pero para sustraer información, para mejorar una tramitación que está teniendo debilidad en el país actualmente. Entonces, y esa función del doctor forense, cuál es su rol principal en él. Como prevención, este es un cuestionario de una institución, de un proyecto, un cuestionario para caracterizar modalidades y tendencias de las drogas. Esto se hace a funcionarios, miren que es como si fuera una ficha, pero ella está diseñado de acuerdo a algunos parámetros de caracterización. Esto también para que usted tenga cuenta de que el instrumento puede ser un cuestionario, puede ser una ficha, puede obedecer a lo que nosotros decimos una entrevista o el completar una serie de cuestionarios o cuestionamientos que requieren ser abordados para un proyecto de mejora. Y aquí el ejemplo 5, que es uno sobre un proyecto de mejoramiento de la Administración de Justicia dirigido a funcionarios y así como este también hubo dirigidos a usuarios. Sencillo, este sí es una encuesta. ¿Por qué? Porque es una encuesta, porque es de tipo estructurado y el número de preguntas, aquí no tiene preguntas abiertas, pero pudo haber una o dos a efecto de completar o conocer mejor lo que ocurre. Lo que busca esta encuesta de evaluación es generalizar. Y yo les voy a pedir pues que ustedes traten de hacer un borrador, tiene que ser sencillo, tranquilos, que se acerque a responder alguna de las preguntas de investigación que ustedes tienen, y preguntas y objetivos, pero siempre encuadradas en sus variables y sus dimensiones. Esto pues para que lo anexen al final de lo que es las variables. Y para que tengan un acercamiento, esto no lo tienen que hacer ustedes en esta clase, pero para que sepan que el capítulo 3, en el marco o en el programa de maestría académica, tiene estos 3 puntos: el diseño, el tipo de diseño de investigación, las técnicas de recolección y los análisis de resultados, que esto lo vamos a ver ya pues al final de la clase, el día martes, donde les voy a mostrar en forma analítica cómo se pueden presentar esos resultados. Y vamos a hablar pues de la técnica de análisis de contenido, análisis comparado. Vamos a hablar de la entrevista y les voy a colocar cómo sería el esquema completo de la presentación de su proyecto final ya cuando llegue el momento de terminación de maestría. Esta es una oportunidad que estamos teniendo de dejar por lo menos 2 capítulos en borrador iniciado. Hemos aprovechado el tiempo, aunque haya sido a través de esta modalidad, pero yo he visto los esfuerzos de ustedes muy buenos, bastante completos. Si se dan cuenta, yo les he hecho observaciones, pero para fortalecer, pero garantizando no el cambio sustantivo de su trabajo, porque el esfuerzo que han hecho ha sido muy grande a pesar de toda la situación que está viviendo el país actualmente. Y lo importante es que todos aquellos que están completando este proceso, pues felicidades y los insto a seguir así. Y aquellos que todavía están pendientes de mandarme el primer capítulo, tengan cuenta de que en este proceso yo me demoro un poco en revisar. Quiere decir que si nosotros terminamos el martes 31, lo más probable es que el 5 quizás me tenga que ir hasta la siguiente semana revisando trabajos hasta poder completar la revisión y que le quede a usted de vuelta esas recomendaciones para que puedan
utilizar este trabajo y lo puedan continuar o que tengan estas instrucciones para poder hacer o uno nuevo o continuar el que han tomado y fortalecerlo con el resto de las materias que van a recibir. Y ustedes van a tener oportunidad de casi una semana o 8 días después para poder ir poniéndose al día, terminar, y me da tiempo mientras leo los que ya están completando, yo les leo de ustedes, les hago sus observaciones y van a tener cuenta o sea, van a tener la posibilidad de entregar conforme su trabajo y obtener la evaluación correspondiente. Recuerden que para el lunes, para el martes, hagan el esfuerzo del segundo capítulo, pero todavía tenemos para ir enviando progresivamente la información. Yo he recibido ya capítulos 2 que ya mañana y el sábado voy a empezar a recibir, porque recuerden que yo también necesito un día libre, por lo menos mi domingo libre, para poder descansar. Entonces, pero si entre mañana y el sábado voy a revisarles sus trabajos. Hoy los quiero ver en el foro para los comentarios al respecto. Entonces van a estar recibiendo la información esta y la que usted va a necesitar para poder fortalecer conocimientos en este proceso sistemático y continuo de hacer una investigación. Entonces, hasta luego.